escuchando parte de lo que se recoge del sonido de centenares de personas. Ahí está. Y ahora gritan viva Venezuela, viva Venezuela. Vienen una parte ahí de este, no entiendo, viva Venezuela, pero están tratando de entrar en los Estados Unidos. Algo, ahí está. Audín Cabello, déjame hacer rápidamente una breve pausa y vengo contigo, Audín, porque tú tienes tanta experiencia allí en la frontera sur, que quiero ver qué piensas tú de lo que se avecina, porque no pinta nada bien esta situación migratoria, no solo con los venezolanos, sino también tenemos una situación con los cubanos bien delicada. Ya regresamos. Quédate con nosotros. Enseguida regresa Lourdes en Americano por Radio Libre 790 AM. Lourdes en Americano y un panel de destacados analistas que ayudan a comprender cada hecho desde una perspectiva clara y directa. Quiero darle la bienvenida a esta hora al programa a la vicegobernadora de la Florida, Janet Núñez. Ella nos acompaña. Esto no es cuestión de terrorismo, no es cuestión de crímenes serios, esto simplemente es una venganza política. Y yo creo que la administración Biden, como bien estabas explicando, está tratando de confundir, está tratando de dejar que uno se dé de cuenta los problemas serios que están existiendo hoy día debido a la política desastrosa de Biden, tanto en la frontera, con las drogas, con el tráfico humano, con la recesión, con la inflación que estamos viendo, lo más alto en 40 años, los precios en los supermercados que ya uno no daba. De lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Libre 790 AM. Buenos días, Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso. Pues yo creo que Irán realmente no tiene mucho interés de estar parte de ese acuerdo con los Estados Unidos en esa época. Realmente Irán estaba engañando el mundo, la comunidad internacional, sobre ese acuerdo. Y realmente ese acuerdo era muy malo porque eso va a permitir a Irán para desarrollar una bomba nuclear. Lo que pasa es que Irán estaba engañando los inspectores de la ONU y era imposible para verificar el nivel de la riqueza de uranio en Irán. Por eso, ese acuerdo realmente era inútil por los Estados Unidos y Israel es correcto para denunciar ese acuerdo y para asegurar que los Estados Unidos no debemos reentrar ese acuerdo tan inútil. Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 7 a.m. Este por Radio Libre 790 AM. Hoy en América, un análisis de los acontecimientos en el hemisferio occidental, con visión amplia y foco en los nexos políticos y económicos de la región. Vamos a hablar con un economista de enorme prestigio, con el doctor Luis Palma Caneco. Hay sectores que sufren más que otros, por ejemplo, sin duda la construcción, la venta de casas, la venta de autos, bienes durables, etcétera. Pero lo importante es que no se pare la producción en general. No es agradable que baje la construcción porque implicaría un poco más de desempleo, pero igual estamos en 3,6 en desempleo en Estados Unidos. Al bajar a la demanda de empleo para la construcción, eso va a ayudar también a que los salarios no sigan subiendo en términos reales y esto va a ayudar también a la inflación. Es el costo de bajar la inflación. Si uno no baja la inflación con políticas monetarias y fiscales, el ajuste es mucho peor, digamos, porque lo hace el mercado y uno no lo puede controlar. De lunes a viernes, desde las 10 a.m. por Radio Libre 790 AM. Seguimos con más información y análisis de los hechos que ocurren en el mundo e impactan en Estados Unidos. Estás con Lourdes en Americano por Radio Libre 790. Americano Media y de Radio Libre 790 AM. Yo soy Lourdes Ubieta, me acompañan. Obviamente está Cristian Bonet en los controles. Hoy musicalizando también este espacio informativo viernes, ya viernes que te quiero que viernes. Salvador Morales está en la producción ejecutiva de este espacio informativo. Yo soy Lourdes Jubieta. Bueno, estamos desde la frontera sur conversando con nuestro buen amigo, el periodista Audín Cabello, que tiene meses registrando
La tragedia migratoria que tenemos en el sur de los Estados Unidos, cortesía de la administración de Biden y su política de fronteras abiertas que le está literalmente explotando en la cara. Hay analistas que dicen que esta decisión que tomó Biden, hace una semana nos decía no vamos a deportar venezolanos, eso por supuesto estimula que más se hayan empacado las maletas y decir me voy porque no me van a deportar, y bueno, a mitad de camino se entera de que no, sí los van a deportar. Los van a deportar. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos llegó a un acuerdo con México para reducir ese número de personas que están llegando a la frontera suroeste. Estados Unidos promete crear un proceso más ordenado y seguro para las personas que huyen de esta crisis en Venezuela, y con un contingente inicial de 24,000 plazas que le está ofreciendo a los venezolanos, al tiempo que pacta con México devolver a quienes atravesan la frontera de manera irregular y unos visados especiales para México, un incremento en el número de visas para inmigrantes mexicanos. Audín, ¿qué es lo que más te ha sorprendido a ti de estas últimas horas en lo que es la política exterior de los Estados Unidos, verdad? Porque hace unos días nos decía Biden algo y después hace 48 horas nos dicen otra cosa. En el camino hay miles de personas tratando de llegar a los Estados Unidos porque tienen la impresión, porque la mayoría de los venezolanos que han venido en los últimos meses se han quedado en los Estados Unidos, y ahora no es así. Así es. Yo creo, para entender mejor lo que está sucediendo hoy, me recuerda el tiempo de los haitianos, que ya es un poco más de un año y sucedió aquí en Acuña y debajo del puente internacional en Del Río. Ahí sucedieron dos cosas con los haitianos. Una es de que en Tapachula, Chiapas, los dejaron ir todos a la misma vez y vinieron y se acamparon debajo del puente internacional. Uh-huh. Fue un caos que causaron que se cerrara el puente, afectó a la comunidad, el comercio, que estuvo cerrada el puente una semana. Creo que de ahí aprendió la administración Biden a no permitir que eso volviera a suceder. Se presionó a México, fui a Tapachula y vi cómo ahí controlaban el flujo de migrantes, es decir, ya no otorgaban el permiso todos a la misma vez, sino que controlaban cuántos otorgaban para que no se fueran todos en masa a una misma frontera. Entonces es lo que ha estado sucediendo durante este año, desde que estaban los haitianos, de que en cuestión de números sigue siendo lo doble, pero no lo vemos porque están todos cruzando por diferentes puntos fronterizos: Yuma, Arizona, El Paso, Eagle Pass, Piedras Negras, y por el Valle de Texas. Entonces los desparramaron, algo que en México conocemos como Operación Hormiga, de que se van separados, no todos juntos, para no causar otro caos que causaron los haitianos. Esa es una. La otra nota también, que para mí está causando algo de impacto y no se ha cubierto, es de que cuando salió la nota que los agentes de Border Patrol estaban latigando a los haitianos, la administración criticó mucho a los agentes de Border Patrol. Entonces, el día martes salió la nota de Fox News, donde al secretario mayor, que le habían avisado con tiempo a agentes de DHS de que esa nota no era cierta. Aún así, horas después, él sale a una rueda de prensa y continúa con la mentira de que agentes de Border Patrol están latigando a los haitianos. Esto se dio a conocer, era una nota que estaba causando mucho ruido en Estados Unidos, y justamente al día siguiente sale este nuevo proceso para los venezolanos, y esa nota mató o opacó la del secretario Mayorkas. Ya lo estaban criticando mucho. Entonces, no sé si esa fue una razón, pero fue efectiva. Pero ahora el resultado, como dices tú, les explotó en la cara. ¿Por qué? Porque ahora se están formando caravanas en México, están protestando en los puentes internacionales, los están cerrando, y ahora está volviendo a pasar lo que nos pasó a nosotros hace un año aquí en Ciudad Acuña y Del Río. Exactamente, porque le siguen echando el problema a México, por supuesto, ¿no? Y el gobierno sigue aceptando a estas personas con las justificaciones de razones humanitarias, cuando en realidad persiste el tema de contención y control total en la llegada y el tránsito de personas, Audín.
Así es, exactamente. Entonces está por verse cómo van a reaccionar ahora en Matamoros, por ejemplo. En Piedras Negras ya está controlado, los están transportando al interior de México, pero creo que hay que mantener los ojos puestos ahí en Matamoros y ver cómo reaccionan con el cierre del puente y las protestas y caravanas que vienen en camino. Y que son varias y que vienen dispuestas a tratar de entrar a Estados Unidos como sea. Así que aquí hay que estar bien, digamos, ser buenos observadores, quiero decir, de lo que está pasando en la frontera sur, porque en definitiva estas personas son centenares de venezolanos, en el caso de Venezuela puntualmente, que están ya transitando por las fronteras de Centroamérica. Estoy viendo que hay un caos aquí importante en el área de Costa Rica, donde ya tuvimos hace unos años hubo una crisis migratoria importante en Costa Rica, pero con personas que venían de Cuba, porque el régimen de Nicaragua no los dejaba pasar en su trayecto precisamente hacia la frontera sur de los Estados Unidos para tratar de pedir pues asilo político en los Estados Unidos. No sé si tú recuerdas, Audín, esos años, eso fue como en el 2000, creo que el 2015, 2016, que tuvimos esa crisis allí en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Y bueno, después eso fue dramático y lo vivimos profundamente en Miami. Se movió mucho la comunidad para tratar de ayudar a esos cubanos que estaban allí en ese cuello de botella que se convirtió la frontera costarricense-nicaragüense, y que ahora los venezolanos también están en una situación similar, ¿no? Lamentable todo esto, y lo peor, Audín, que todo esto se pudo haber prevenido, pero esta administración lo ha estimulado, lamentablemente. Así es, y monitoreando los comentarios de venezolanos y pues de nosotros, ¿no?, en redes sociales, la mayoría están diciendo, ¿por qué vienen a protestar a otro país y pedir derechos cuando pudieron haber hecho eso en Venezuela? Y sacar a absolutamente, Maduro, es así. algo por su país. Y creo que eso es algo que va a la raíz, ¿no?, de que cada quien debe pelear por sus derechos en su país y mejorarlo, ¿no? Estados Unidos no puede sostener a todo el mundo, y creo que no puede aceptar a tantos migrantes, y llegó a ese punto donde ya no puede más, y creo que esa presión también vino de los alcaldes de Nueva York, Chicago, al recibir tantos migrantes también, que se dieron cuenta qué es lo que se vive para nosotros que estamos en la frontera. Ellos solamente recibieron un porcentaje de lo que nosotros vivimos a diario. Y están llorando, Entonces, y dicen que están colapsados. Y es una lloradera lo que tienen en Nueva York. El alcalde de Nueva York es una lloradera, un llantén por los inmigrantes que tiene, y lo que es, por ejemplo, Texas, el día a día en Texas, por ejemplo, o donde estás tú allí, en la frontera sur. Si tuvieran eso de retruque, se infartan. Ahora, mira, eso que estás diciendo también es muy valedero, porque fíjate, la mayoría de estas personas que están en camino dicen que vienen a pedir asilo, y en Venezuela no los están persiguiendo. Eso es mentira, eso es falso. Están mintiendo en la petición de asilo muchísimo de ellos. No digo que no habrá quienes lo sean, pero la mayoría no son ningunos perseguidos. ¿Por qué vas a pedir asilo político? Una cosa es el asilo político y el económico. Estamos hablando de asilo político, es una cosa muy diferente a lo que está pasando con estos grupos de venezolanos, y me perdonan si les gusta, no les gusta, o medio les gusta mi comentario, pero es la realidad. Es la realidad. No están persiguiendo a nadie en Venezuela, y para la persecución política es lo que justifica el asilo político. Es decir, vienen a un país que están entrando ilegalmente, pero además mienten en la solicitud de asilo porque no son perseguidos políticos. Así es, y dos puntos ahí es las entrevistas que he hecho, la gran mayoría, un 95%, quizá más, todos vienen en busca de empleo, una mejor vida, mejor oportunidad, y efectivamente son migrantes económicos, ¿no? Y la otra es de que de los que he entrevistado, una gran parte ya no vivían en Venezuela, ya tienen años viviendo en Perú, en Ecuador, Colombia. Me ha tocado entrevistar que el padre de familia es de Venezuela, la madre es colombiana y los niños colombianos. Que es decir, que ya se habían establecido en otro país, pero escucharon que Biden los estaba aceptando, dijeron, vámonos.
Correctamente. Lo que donde nuevamente lo que estoy explicando del asilo no aplica. ¿Entiendes? No aplica el asilo, porque en Colombia menos persecución todavía. Entonces, no, estas son personas que ya vienen de vivir también, muchos de ellos. Por supuesto, no podemos generalizar, pero como tú nos explicas, Odín Cabello, hay casos que han vivido en Ecuador, en Perú, que vienen de Chile, que vienen de Colombia, que ya están establecidos, incluso en algunos países centroamericanos, pero esta administración les ha dicho que las fronteras están abiertas y que pueden entrar. Esa es la percepción que tienen y de hecho hasta ahora lo han podido lograr. Si no, no tuviéramos estos números de venezolanos que estamos teniendo en este momento entrando ilegalmente a los Estados Unidos. Así es. Audín, te agradezco muchísimo esta conversación. Audín Cabello está allí en la frontera sur de los Estados Unidos. Estamos conversando sobre esta decisión del Departamento de Homeland Security de deportar a todos los venezolanos que están cruzando ilegalmente. Eso fue hace 48 horas, pero hace unos días Biden había dicho que no los iba a deportar. Entonces esta administración bipolar está causando nuevamente, agudizando una crisis ya enorme que tenemos en la frontera sur de los Estados Unidos. Hacemos una breve pausa, ya regresamos. Supuesto de Radio Libre 790 AM. Estamos también, recuerden, en la aplicación de Americano, que la pueden bajar. Lo mismo si tienen Apple que Android en sus teléfonos, en sus tabletas. Estamos en Roku, en Apple TV, en Google TV, en Fire TV, en americanomedia.com. Así que no hay motivo, razón ni circunstancia por la que ustedes y nosotros no estemos conectados, queridos oyentes de Americano. Bueno, a ver, estamos monitoreando una información que nos enterábamos ayer de la extradición. Continuando con el tema, hoy los venezolanos son noticia. España extraditó aquí a los Estados Unidos al ex jefe de seguridad de Hugo Chávez Frías, el difunto presidente de Venezuela. Lo acusan de lavado de dinero. Su nombre es Adrián José Velázquez Figueroa. Y bueno, según estoy leyendo en la prensa, ya tuvo su primer día en corte. Esa corte fue en West Palm Beach, en una corte federal, donde le ordenaron permanecer, pues por supuesto, arrestado. No le dieron fianza porque hay riesgo de fuga. Y entendemos pues que su abogado, quien es Andrew Feldman, no comentó más detalles de este caso. Ya fue presentado en corte, de manera que efectivamente está aquí en los Estados Unidos, al igual que su esposa. Esas cosas curiosas de la Revolución Bolivariana, su esposa, la esposa de este hombre recién extraditado a los Estados Unidos por lavado de dinero, una mujer de nombre Claudia Díaz, era la enfermera de Hugo Chávez. Escuchen esto. Era la enfermera de Hugo Chávez, pero el propio Chávez la nombró. No sabemos bajo qué argumentos o cuál será el currículum de la señora que la preparaba para ser tesorera nacional de Venezuela. Y ahí es donde empezó la corrupción a galopar. Tengo en línea desde Caracas al periodista Pedro Pablo Peñalosa con detalles de este caso que tiene, pues, por supuesto, a la comunidad aquí en los Estados Unidos pendiente, ¿no? Esta nueva extraditación desde España de un exfuncionario chavista. Bienvenido, Pedro. Qué bueno saludarte. Es Lourdes Jubieta de Americano. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo te va? Un placer. Bien, quería que le explicáramos un poquito a los oyentes de quién se trata este personaje, cuáles son los cargos. Ya estuvo en corte, pudimos averiguar eso. Y bueno, efectivamente extraditado. ¿Ahora qué va a pasar, no? Bueno, te diré que son personas que en Venezuela pudieran caminar por el medio de la calle y nadie supiera quién son, porque son personas que tuvieron en su momento muy bajo perfil, a pesar de los cargos que llegaron a ocupar. Y cargos que llegan a ocupar por su lealtad a Hugo Chávez. Como tú señalas, un caso sorprendente, el de esta señora Claudia Díaz, su profesión enfermera, fue enfermera de Hugo Chávez. Hay que decir que ambos, tanto ella como su esposo, son o fueron efectivos de la Fuerza Armada Nacional. Y bueno, resulta que por esa confianza, por esa lealtad que tuvo hacia Hugo Chávez, Chávez decidió entonces en su momento designarla o nombrarla como tesorera de la nación. Esto se convierte al final en noticia, hay que decirlo, por las filtraciones de los llamados Panama Papers y también Pandora Papers. Allí sale entonces cómo estos dos funcionarios resulta que tenían entonces
empresas inscritas en paraísos fiscales, que manejaban una cantidad de dinero, que también, por cierto, en el caso de Velázquez, el esposo de Claudia Díaz, también tiene una relación con el empresario Raúl Gorrín, y entonces forma parte de toda esta investigación que ha salido a luz pública acerca de sobornos para valerse en ese momento del control de cambio en Venezuela, y bueno, todas estas investigaciones que han ido desarrollándose siempre fuera de Venezuela. Si bien hay que decir que también estas dos personas están siendo investigadas, van a ser investigadas en el país luego de que explotó este escándalo, que como te digo, bueno, forma parte de estas filtraciones de los Panama Papers, y esos funcionarios que no pudieran, obviamente, con los ingresos que tenían en su momento, justificar esto de tener empresas en paraísos fiscales, de tener lingotes de oro, de tener propiedades en República Dominicana, etcétera, etcétera, ¿no? Y ella, en el caso de la ex tesorera, de la enfermera Claudia Patricia Díaz Guillén, esposa de este extraditado Adrián José Velázquez, ayer fue extraditado, les repito, amigos oyentes, ya hoy tuvo su día en corte, en una corte federal en West Palm Beach. Ella decía que ella no podía regresar a Venezuela porque la habrían matado, la habrían, o sea, su vida corría peligro. Ella vivía en España con su marido, pero ella está siendo solicitada en Venezuela, ella o el marido. Aquí se abrió una investigación, exactamente, por los casos de corrupción. Una investigación que llevó adelante la Dirección de Contrainteligencia Militar, una investigación que en su momento abrió quien fuera fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, que también, por cierto, luego tuvo que, una vez rompió con el chavismo, salir huyendo del país. Esa investigación sí se desarrolla en Venezuela, luego, como te digo, que se hace este escándalo, que se revela que estos señores tenían todas estas propiedades, todo este dinero, y que, bueno, obviamente no había manera de que ellos justificaran aquello. De hecho, claro, sus residencias aquí fueron allanadas. El hermano de Velázquez y su madre también fueron detenidos en su momento. Es decir, esto sí generó una reacción, pero claro, ya muy tarde, ya cuando eran unas personas, bueno, unos magnates, y se habían valido de sus cargos para acumular toda esa cantidad de dinero. Luego, obviamente, la razón que da esta señora de sentirse perseguida, bueno, obviamente tendrá argumentos, tomando en cuenta la situación del Poder Judicial venezolano, pero más allá de eso, como decimos, una investigación que no es que está desarrollando Venezuela, es una investigación, bueno, que lo lleva a corte en Estados Unidos. O sea, un tema que trascendió y que, bueno, va más allá de una retaliación política. Muy por el contrario, aquí, al parecer, según han presentado, hay argumentos claros para proceder contra ellos en la corte, ¿no? Correctamente. Y déjame decirle a los oyentes, ¿no? Ella era enfermera y Chávez la nombró tesorera nacional. Pero él, el esposo, el que acaba de ser extraditado aquí en los Estados Unidos, era el jefe de la Guardia de Honor que custodiaba al fallecido Hugo Chávez. Y con 36 años, amigos oyentes, este sujeto mantenía una sociedad offshore en las Islas Seychelles. Estoy seguro que muchos ni siquiera saben dónde quedan las Islas Seychelles. Eso por allá botado en el Océano Índico, una isla por allá en el Océano Índico, al lado de África. Y allí este señor de 36 años, que lo que era guardia, o sea, guardia, el que es custodio de Chávez, tenía una sociedad offshore, las Islas Seychelles, bien bonitas, por cierto. Nunca he estado, ¿no, Pedro? Pero hemos visto fotos, ¿verdad? Porque llegar hasta allá es interesante. Ahora, yo me pregunto, y Pedro... propiedades aquí también en Venezuela. También tenían ellos propiedades en Los Roques. Exacto, que también es un destino ahí paradisíaco. Paradisíaco, correcto. Exclusiva que hay en Venezuela, exactamente, en medio de sus propiedades, como te digo. Obviamente no hay manera de que ellos, siendo funcionarios públicos, justifiquen el tren de vida que tenían y la cantidad de ingresos que tenían, ¿no? Ahora, yo te digo, debe ser algo importante el tema de Venezuela para ellos cuando prefieren una cárcel en los Estados Unidos. Bueno, por lo que te digo, obviamente. Bueno, tú acabas de ver lo que ha sido el informe de la misión de determinación de los hechos sobre el tema de Venezuela. Conoces bien los informes que también ha publicado la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Las denuncias de diferentes organismos defensores de derechos humanos. Entonces, obviamente, lo que quiero decir, que tengas tú el temor de que aquí no se va a respetar el Estado de Derecho, que vas a hacer, que no se va a respetar un juicio con condiciones, bueno, tiene argumentos. Lo que quiero decir es que lo de ellos, digamos, no es simplemente una persecución
del gobierno de Venezuela, sino que muy por el contrario, como estamos viendo, es una investigación que está avanzando incluso en Estados Unidos, ¿no? Y es bien bueno hacer digamos, hacer esa aclaratoria, Pedro Pablo, porque es que no están, porque están en el exilio en España, perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro. No, 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 no. Están siendo juzgados en los Estados Unidos por delitos de lavado, de asociación para delinquir, crimen transnacional, crimen organizado transnacional, más nada que eso, en los Estados Unidos, donde no te están persiguiendo. Y eso es algo que hay que aclararlo. Hablando de eso puntualmente, Pedro Pablo, yo creo que es importante también decirlo, porque hay que poner las cosas en su lugar, ¿no? Fíjate, el tema de la migración de los venezolanos. Están diciendo, vienen a los Estados Unidos, piden asilo político, pero ¿qué les lo están persiguiendo políticamente en Venezuela? Están siendo perseguidos. Estos son personas que vienen por temas económicos, por temas de otro tipo de temas, pero se caen las peticiones de asilo, es a donde voy, porque no pueden demostrar una persecución política. Bueno, es que una cuestión, a ver, son las razones políticas, ¿no? Que hay casos que están bien documentados, que son conocidos. Y otro, obviamente, tenés que poner en contexto que Venezuela está sufriendo una de las peores crisis económicas de la historia, no de Venezuela, sino de América Latina. Si, digamos, el éxodo de venezolanos, que ya cifran en 7 millones, es un grito que bien deja en evidencia un país que está en fase de destrucción por las políticas que lleva adelante el régimen chavista, que ha ido, destruyendo la economía venezolana. Entonces, obviamente, al no tener aquí un país donde tengas posibilidades de prosperar, donde además tampoco se respeta la Constitución, el Estado de Derecho, etcétera, pues obviamente la gente busca otros destinos. Claramente, no es lo mismo son razones distintas las que puede llevar a un dirigente político, por ejemplo, claramente perseguido, a buscar salir de Venezuela, que un ciudadano, pero no por eso minimizarlo, creo yo. Obviamente hay leyes, hay normas que respetar, cada país obviamente impone sus normas para dar ingreso a ciudadanos, pero no disminuirlo, porque estamos hablando de, si tú ves todos los indicadores sociales de Venezuela, es una cosa dramática. Estamos hablando de nutrición, estamos hablando de una crisis sanitaria. Hay razones de sobra para que los venezolanos decidan buscar otro destino, ¿no? Es así. Pedro Pablo, te agradezco muchísimo que me acompañaras estos minutos en Americano Media. Se me acaba el tiempo. Tengo que hacer una breve pausa, amigos oyentes. No se separen de nuestra señal, que ya regresamos. Lourdes en Americano por Radio Libre 790 AM. Gracias, queridos oyentes, por continuar en sintonía de Americano Media. Yo soy Lourdes Jubieta. También nos escuchan por la señal de Radio Libre 790 AM. Hoy es el viernes. Feliz fin de semana para todos. Gracias a los que están a esta hora conectados con nosotros también a través de la aplicación de Americano Media. Bájenla en sus teléfonos y en sus tabletas. También estamos en Roku, en Apple TV, Google TV, Fire TV y en americanomedia.com. Querido parte de la familia Americano en línea conmigo, y es que les quiero hablar un poquito de Petro. Quiero escuchar qué opina él sobre esto que le voy a preguntar. La elección en junio del 2022 del exguerrillero del M-19, Gustavo Petro, pues como presidente de Colombia, trajo una gran atención sobre su nueva administración y los profundos cambios que va a traer para Colombia y sus relaciones con los vecinos y con los Estados Unidos. El tiempo relativamente corto que ha transcurrido desde la toma de posesión de Petro en agosto hace pues que sea difícil predecir con seguridad cómo manejará esos desafíos de Colombia y cómo serán las relaciones con Estados Unidos. Sin embargo, hasta ahora hemos visto unos cambios. Quiero darle la bienvenida al doctor Fernando Londoño. Bienvenido, doctor. Qué bueno tenerlo en el programa. Le saluda Lourdes Jubieta. Muchas gracias, Lourdes. Aquí a sus órdenes. Doctor, ¿cómo ve, cómo evalúa estos primeros meses de la administración de Petro en función de las relaciones con los Estados Unidos? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, si los Estados Unidos quieren combatir el narcotráfico y la cocaína y la marihuana, pero sobre todo la cocaína, tienen que romper relaciones con Petro, porque en estos cortos días en que ha estado en el poder, acabó la lucha que Colombia llevaba más de 20 años atrás contra la cocaína.
acabó con ella. No hay fumigación aérea, no hay fumigación forzada desde tierra, no hay ninguna persecución a los grupos narcotraficantes, al contrario, los está invitando a lo que él llama la paz total. Colombia está inundada de cocaína, lo que quiere decir que los Estados Unidos van a estar inundados de cocaína. ¿Les interesa el tema? Sépanlo. Nunca va a haber tanta droga en los Estados Unidos como está llegando ahora procedente de Colombia. ¿Está claro? Bueno, más claro no lo pudo haber dicho don Fernando Londoño. ¿Y cuál debería ser entonces la posición de la administración de Biden? Y le digo porque eso de romper con Petro no lo veo muy cerca. Pues la pregunta es, ¿los Estados Unidos quieren combatir o no quieren combatir la drogadicción de la juventud? No hay ninguna campaña, por lo menos estamos, además de la cocaína, estamos inundados de fentanilo y nadie dice nada. Pero el fentanilo mezclado con la cocaína es una mezcla mortal. Mortal, pero así es. Por eso, pero si no quieren hacer nada y no quieren combatir los efectos de esta terrorífica mezcla de fentanilo y cocaína, pues que lo hagan y que acaben con la juventud americana. Pero yo no creo eso posible de parte de alguna persona que sea sensata. Ver un joven de 10, de 12, de 16 años, vuelto un animalito por el consumo de la droga, es un espectáculo desgarrador. Eso es lo que quieren. Yo no puedo creerlo, Lourdes. Y en el caso de las relaciones con Venezuela, ¿cómo la ve don Fernando Londoño? Bueno, pues Petro era íntimo amigo de Chávez. Chávez iba a Colombia y llegaba a la casa de Petro. Entonces es una amistad íntima, pero no se le olvide, de Venezuela han tenido que salir 7 millones de venezolanos, 7 millones de personas a buscar afuera un plato de comida. Esa es la amistad que tenemos. Ya volvieron los grandes amigos, ya se restablecieron las relaciones, ya los venezolanos que están en Colombia, que son por lo menos 2 millones, no saben qué camino tomar. Esto es una verdadera tragedia. Venezuela es una tragedia para el mundo. La mayor inflación del mundo está en Venezuela. En Venezuela no hay qué comer, en Venezuela no hay medicamentos, no hay nada. ¿Ese es el ejemplo? ¿Esa es la relación que necesitamos? No, Lourdes, por Dios. Pero ¿Qué falló en Colombia? ¿Qué falló en Colombia? ¿Pero qué falló en Colombia para que votaran entonces por Petro? Con ese vecino. Que se enloquecieron los colombianos. Ay, con ese vecino y con el Perú y con todos los países vecinos. Esto fue una locura. Mire, el Foro de Sao Paulo es la mayor locura colectiva que ha habido en la historia del mundo. No tenga ninguna duda. Pues ahí estamos en el Foro de Sao Paulo. Y ahí estamos en medio de la violencia. Petro le declaró la paz a todos los violentos de Colombia. Todos están haciendo fila para hacer negocios transnacionales. Hágame el favor, como si fueran un país, como si fueran una nación soberana. Estos grupos de bandidos. ¿Sabe con cuántos grupos de bandidos se va a hacer la paz en Colombia? Ya hay más de 12 grupos haciendo fila para negociar con Petro lo que llaman la paz total, que es la impunidad total. Colombia en manos de los bandidos. Téngalo presente. Don Fernando, le agradezco su tiempo. Quisiera tener más para seguir escuchándolo, pero lamentablemente se me acaba el tiempo y necesito pues despedir esta entrevista. No termina muy esperanzada con lo que usted nos está contando, don Fernando. Qué lamentable. Era lo que se esperaba, pero más rápido de lo que se esperaba, Lourdes. Un abrazo y siempre a sus órdenes. Gracias, don Fernando Londoño, a esta hora, a propósito de estos primeros meses, ¿no?, de la administración de Gustavo Petro en Colombia. No se pregunte, bueno, esas relaciones con Estados Unidos, ¿cómo deben ser? Y fíjense lo que dice don Fernando Londoño. Bueno, la diplomacia de la cocaína, ¿no?, el inundar a los Estados Unidos de cocaína en momentos, les recuerdo, que tenemos un
ciudadano en los Estados Unidos que fallece cada 5 minutos producto de una sobredosis de droga, muchas de esas drogas vinculadas al fentanilo. Me toca irme, les agradezco muchísimo la sintonía, no se separen de Americano, no se separen de la 790 AM de Radio Libre. Tengan todos un feliz fin de semana. A las 5 de la tarde nos reencontramos con Lucía Navarro y Gabriela Perosa en Peligrosamente Juntos. Así que seguimos junto a ustedes y nosotros por la señal de Americano Media. Gracias por la inmensa sintonía. Cristian Bonet en los controles. Feliz fin de semana. Y Salvador Morales en la producción general de este espacio. Buen provecho.